Cierre los ojos por un momento. Imagine un mundo consumido por una interminable y asfixiante manta de color gris. No la neblina suave y etérea de una mañana tranquila, sino un sudario espeso y malévolo que se adhería al mismo aire que respiraba, con sabor a tierra húmeda y humo lejano. Esta era la sombría e inflexible realidad del Valle del Ruhr durante los días más oscuros y desesperados de la Segunda Guerra Mundial. Un paisaje transformado, no solo por bombas o balas, sino por una niebla implacable e impenetrable que se convirtió en un enemigo en sí misma. Era una pesadilla viva, un cómplice silencioso de la muerte que llovía desde el cielo, convirtiendo el otrora vibrante corazón industrial de Alemania en un lienzo de perpetua tristeza y terror. Los soldados estadounidenses y aliados, luchando por cada palmo de terreno en disputa, se vieron inmersos en una lucha brutal, no solo contra la formidable maquinaria de guerra alemana, sino contra un adversario mucho más insidioso, la propia naturaleza, retorcida y convertida en arma por la astucia de la Luftwaffe. La niebla no solo oscurecía la visión, se convirtió en un arma psicológica, un recordatorio constante de su vulnerabilidad, de su ceguera en una lucha donde la vista era vida. Bajo este velo opresivo y sofocante, operaban los observadores de la Luftwaffe alemana, invisibles y completamente intocables. Estos no eran pilotos que volaban sobre las nubes con el rostro marcado por la tensión del combate aéreo. No, estos eran ojos y oídos terrestres, figuras fantasma escondidas en lo profundo de la bruma, cuya presencia solo era delatada por la devastadora precisión de las bombas que seguían sus órdenes. Con una precisión escalofriante que desafiaba toda lógica, dirigían incursiones de bombardeo devastadoras, convirtiendo el paisaje invisible en un mortal tablero precalculado para la destrucción. Desde sus posiciones ocultas, quizás un búnker escondido, una línea de árboles camuflada o incluso un edificio agrícola aparentemente inofensivo, transmitían las coordenadas por radio, con voces frías y clínicas, guiando a los pesados Stukas y Heinkels a través del aire espeso como sopa. El rugido gutural y atronador de los motores que se acercaban resonaba en el valle, un sonido de fatalidad inminente que vibraba no solo en los oídos, sino en lo profundo de los huesos de cada soldado. Era un sonido amplificado por el repugnante conocimiento de que nadie podía ver las manos que movían los hilos de la muerte, nadie podía apuntar al origen de su tormento. Esto no era simplemente una batalla, era un temor constante y corrosivo, la sensación de ser cazado por un enemigo invisible, un depredador cuya sombra invisible se extendía sobre cada momento de vigilia y cada sueño agitado y ansioso. Cada susurro de hojas, cada murmullo distante podía ser una señal de su presencia, sin embargo, permanecían siempre fuera del alcance de la retribución. Contra tal amenaza fantasma, las contramedidas convencionales demostraron ser trágica y repetidamente inútiles. Los cañones antiaéreos de última generación, el orgullo de la ingeniería aliada, diseñados para escupir fuego y acero hacia el cielo, quedaron completamente inutilizados. ¿Cómo podían fijar un objetivo que solo existía como una voz incorpórea en el éter, un conjunto de coordenadas transmitidas a través del gris arremolinado? Sus pantallas de radar a menudo estaban saturadas de interferencia atmosférica, sus miras ópticas eran inútiles. Las tropas terrestres, entrenadas para el enfrentamiento directo, para identificar al enemigo, apuntar y disparar, se vieron reducidas a disparar ciegamente hacia el gris sin rasgos distintivos, sus balas tragadas por la niebla sin un susurro de impacto. Era como luchar contra un fantasma, un ejercicio de inutilidad enloquecedor y demoledor. Cada estrategia, cada táctica de libro, cada lección duramente aprendida de los campos empapados de sangre de campañas anteriores, parecía desmoronarse ante esta pesadilla ambiental única. La niebla no solo oscurecía la visión, distorsionaba la realidad, convirtiendo a valientes soldados endurecidos por la batalla en hombres desesperados, dando manotazos contra un enemigo que simplemente no estaba allí, al menos no en una forma tangible y atacable. El coste psicológico era inmenso, una desesperación progresiva que amenazaba con erosionar la moral con tanta seguridad como las bombas alemanas erosionaban el paisaje,
pieza a pieza agonizante. Día tras día, semana tras semana, el ciclo de ataques invisibles, el aumento de bajas y la represalia impotente continuaban mermando el espíritu aliado. Esto no era meramente una desventaja táctica, era una crisis existencial para la campaña aliada en el corazón de Europa. ¿Cómo se lucha contra un enemigo que opera con absoluta impunidad desde dentro de un sudario impenetrable? ¿Cómo se contraataca a un adversario que ha convertido el mismo aire que se respira, el propio clima, en una fortaleza inexpugnable, casi divina? Los observadores alemanes, protegidos por su camuflaje natural, por el aliento mismo del valle, se convirtieron en amenazas fantasma, sus voces en la radio un recordatorio escalofriante y burlón de su estatus intocable. Eran los ojos de la bestia, guiando sus garras mortales, y sin una forma de cegarlos, la bestia continuaría su asalto implacable y devastador contra las posiciones aliadas, las líneas de suministro y la infraestructura industrial crítica para el esfuerzo de guerra. Las bajas se acumulaban a un ritmo alarmante, casi insoportable, un sombrío recuento de vidas perdidas no solo por el fuego enemigo, sino por un enemigo que no podía ser visto, no podía ser apuntado, no podía ser detenido. La necesidad desesperada de un avance no era solo un imperativo estratégico, era un grito primal por la supervivencia, una súplica por cualquier solución, no importa cuán poco ortodoxa, cuán aparentemente imposible para traspasar este velo mortal y que todo lo abarcaba. El alto mando estaba al límite, las soluciones convencionales agotadas, la moral cayendo en picado. Algo tenía que ceder, o el Valle del Ruhr se convertiría en un cementerio de las ambiciones aliadas. Fue en esta atmósfera sofocante de desesperación, este crisol de frustración, donde todo enfoque convencional había fallado, que una idea única y radical comenzó a tomar forma. Un concepto tan audaz, tan completamente impensable, que rozaba la pura locura. Esta era una táctica prohibida, nacida no de un comité de generales, sino de la mente tranquila y calculadora de un individuo inesperado, un soldado que se atrevió a mirar más allá de lo obvio, más allá de las doctrinas rígidas de la guerra establecida y hacia el mismo corazón de lo imposible. Esto no se trataba de desplegar más potencia de fuego, o de reunir mejor inteligencia, o de inventar un nuevo tipo de bomba. Se trataba de un disparo único, imposible. Un disparo diseñado no solo para ver a través de la niebla, sino para usar la niebla misma como una ventaja. Un disparo que desafiaba toda lógica militar conocida, toda regla de enfrentamiento, toda comprensión convencional de la balística. Sin embargo, prometía perforar el velo de niebla y cambiar fundamentalmente el curso de una batalla crucial, aparentemente imposible de ganar. ¿Qué pasaría si el mismo elemento que protegía al enemigo pudiera, con un golpe de pura y audaz ingeniosidad, volverse contra ellos? Esta era la pregunta que flotaba en el aire, un susurro de desafío contra el peso aplastante del estancamiento estratégico. Para las fuerzas aliadas, el Valle del Ruhr no era solo otro campo de batalla, era el corazón mismo de la maquinaria de guerra nazi, una arteria palpitante de acero y carbón que alimentaba las ambiciones de Hitler. Imagine un complejo industrial extenso, una forja implacable, donde el aire mismo vibraba con el clang de martillos sobre yunque, el rugido de los hornos y el incesante batir de la maquinaria. Este era el motor industrial de Alemania, produciendo los tanques, la artillería, las municiones y los aviones que aterrorizaban Europa. Paralizar el Ruhr era cortar el sustento del Tercer Reich, y los aliados lo sabían. Sus esfuerzos por cerrarlo fueron implacables, una campaña brutal y agotadora, librada con cada escuadrón de bombarderos, cada unidad terrestre y cada gramo de astucia estratégica que poseían. Pero una y otra vez, sus avances se estancaron, sus bombardeos fueron desviados, sus operaciones terrestres se convirtieron en pesadillas sangrientas y de desgaste. Sin embargo, el inflexible desafío ambiental del Valle del Ruhr era un antagonista constante, casi burlón. Esta no era una niebla cualquiera, era un fenómeno meteorológico único en la región, un sudario denso y bajo que podía descender sin previo aviso y persistir durante días, a veces semanas. Alimentada por las corrientes de aire húmedo y las exhalaciones industriales del valle,
Esta bruma era más espesa que una sopa de guisantes, reduciendo la visibilidad a meros metros, a veces incluso a palmos. Se aferraba al suelo como una manta mojada, oscureciendo puntos de referencia, tragándose pelotones enteros y convirtiendo el paisaje familiar en un laberinto extraño y desorientador. Y la Luftwaffe, con una escalofriante ingenuidad, había aprendido a explotar esta fortaleza natural con una eficiencia devastadora. Sus observadores terrestres, esos ojos y oídos invisibles, eran maestros de este camuflaje ambiental. Se incrustaban profundamente en el gris arremolinado, utilizando la propia densidad de la niebla como su escudo personal. Desde sus puntos de vista ocultos, una granja en ruinas, un grupo de árboles, un búnker parcialmente sumergido, transmitían información de puntería de precisión. Esto no eran conjeturas. Eran coordenadas observadas meticulosamente, trianguladas con una precisión escalofriante que permitía a los bombarderos alemanes atacar las posiciones aliadas con precisión quirúrgica, incluso cuando los propios pilotos no podían ver nada más que una extensión gris sin rasgos distintivos. La frustración entre las fuerzas aliadas se enconaba como una herida abierta. Los generales caminaban de un lado a otro en sus tiendas de mando, sus mapas inútiles frente a un enemigo que literalmente desaparecía. Los soldados en el terreno se sentían como patos de feria en una galería de tiro, incapaces de ver a sus atacantes, incapaces de defenderse eficazmente. Cada operación se veía obstaculizada, cada avance se ralentizaba, y las vidas se perdían en números agonizantes a manos de un enemigo al que no podían ver ni enfrentar. La desesperación era palpable, un pesado manto que pesaba sobre la moral. Los hombres miraban fijamente a la niebla impenetrable, sus imaginaciones conjurando amenazas fantasma, sus nervios a flor de piel con cada explosión invisible, cada rugido gutural y distante de un bombardero. Era una guerra librada contra fantasmas y el coste psicológico era casi tan destructivo como el físico. Este era el paisaje de la inutilidad, un lugar donde la guerra convencional había encontrado su némesis en una alianza impía de naturaleza y astucia humana. Pero incluso en las sombras más profundas, en medio de la desesperación más profunda, hay quienes se niegan a aceptar lo imposible. Hombres que ven no solo el problema, sino el potencial de una solución al acecho bajo la superficie de la sabiduría aceptada. Uno de esos hombres era el sargento Elias Vance, un nombre que rara vez resonaba en los grandes salones de la estrategia militar, pero que se susurraba con una mezcla de asombro y desconcierto entre sus compañeros soldados. Vance no era un general, ni era un héroe de guerra condecorado en el sentido convencional. Era un francotirador, y uno notoriamente poco convencional. Silencioso hasta el punto de ser casi espectral, se movía con una economía de movimiento que desmentía el intelecto afilado como una navaja que zumbaba bajo su calma exterior. No era de charla ociosa o la camaradería ruidosa del comedor. En cambio, observaba, escuchaba y pensaba. Sus ojos no se perdían nada. Su mente buscaba constantemente patrones y anomalías donde otros solo veían caos. Sus habilidades de observación rozaban lo preternatural. Podía leer los sutiles cambios en el viento, los matices de los sonidos distantes, los débiles temblores de la tierra que indicaban movimiento a kilómetros de distancia. Mientras otros francotiradores se centraban en objetivos visibles, Vance parecía percibir una capa más profunda de la realidad, una intrincada red de señales ambientales que decían mucho a sus sentidos afinados de forma única. Esto lo hacía excepcionalmente efectivo, pero también un enigma. Tenía un historial de pensamiento independiente, una tendencia a saltarse reglas y regulaciones en pos de un resultado exitoso, a menudo para consternación de sus superiores. Los métodos de Vance a menudo rozaban lo excéntrico, lo que le valió tanto un respeto a regañadientes por sus resultados como una buena dosis de sospecha por su enfoque poco ortodoxo. No era de seguir un manual si creía que había una forma mejor, aunque no convencional. Este espíritu inconformista, sin embargo, estaba anclado por un compromiso profundo e inquebrantable con sus camaradas. Vio el aumento de bajas en el Ruhr, el coste psicológico que los observadores invisibles estaban cobrando a sus compañeros soldados,
y una frustración profundamente arraigada comenzó a arder dentro de él. No era solo un problema táctico, era una afrenta personal. No podía quedarse de brazos cruzados mientras sus hermanos de armas eran eliminados por un enemigo invisible, indefensos por una niebla que parecía burlarse de cada uno de sus esfuerzos. Esta profunda frustración, junto con su incansable búsqueda por comprender lo invisible, alimentó su búsqueda de una respuesta radical. No se conformaba con la sabiduría convencional que declaraba intocables a los observadores. Creía que tenía que haber una forma, un disparo prohibido, para perforar ese velo de niebla y convertir la mayor ventaja del enemigo en su máxima perdición. Solo tenía que descubrir cómo. La solución de Vance no se encontró en un manual polvoriento o en una sesión informativa táctica estéril. Surgió de incontables horas de observación silenciosa, de escuchar a la niebla misma, sentir sus sutiles cambios, comprender su naturaleza engañosa, casi viva. Propuso un disparo que desafiaba todos los principios del tiro de precisión convencional, un acto de pura y audaz desafío contra la tiranía de lo invisible. Un disparo indirecto, a través de la niebla aparentemente impenetrable, dirigido no a un objetivo visible, sino a un punto calculado, en el espacio donde se creía que estaba un observador invisible. Su teoría era audaz, rozando la locura, un salto de fe basado en una lógica meticulosa y poco convencional. Visualizó usar los mismos elementos que protegían al enemigo como un arma contra ellos. La niebla, razonó, no era una pared gris uniforme y estática. Poseía densidades, corrientes e incluso sospechaba ecos microscópicos de sonido y sutiles firmas térmicas que podían ser leídas por un observador lo suficientemente sintonizado. Propuso aprovechar estas señales atmosféricas matizadas, la forma en que un tipo específico de niebla transmitía el sonido, cómo podría refractar sutilmente débiles penachos de calor de una posición oculta, o cómo incluso el más mínimo cambio en la dirección del viento podría delatar una presencia oculta. Combinaría esto con una forma rudimentaria, pero altamente refinada, de triangulación de sonido. Había pasado semanas entrenándose para distinguir el débil crepitar de una transmisión de radio distante del estruendo general del valle, para identificar la tos amortiguada, el rasguño casi imperceptible de una bota sobre piedra o el clic metálico de un engranaje. Luego, tendría en cuenta meticulosamente todas las variables imaginables, corrientes de viento a múltiples altitudes, lecturas precisas de presión barométrica, la humedad exacta del aire e incluso la sutil atracción gravitatoria del terreno para calcular una trayectoria imposible. Se trataba menos de ver el objetivo y más de saber dónde tenía que estar, de disparar una bala a un fantasma y esperar que diera en el blanco, guiada por una mano invisible de ciencia e intuición. Cuando Vance finalmente presentó su concepto, fue recibido con un muro inmediato y atronador de incredulidad que resonó en la improvisada tienda de mando. Estaba de pie ante un panel de oficiales, sus rostros sombríos, marcados por la tensión de la guerra, sus mentes firmemente arraigadas en la doctrina establecida. Presentó sus meticulosas notas escritas a mano, sus diagramas rudimentarios, sus cálculos que parecían más arte abstracto que balística convencional. El silencio en la sala no era de contemplación, sino de asombro absoluto e incrédulo, seguido de una tensión palpable que crepitaba en el aire. Luego vino la risa despectiva, aguda y cortante, un sonido que se sintió más frío que la niebla misma. ¿Está fuera de sí, Vance?, ladró el coronel Hayes, un hombre cuyo rostro era un mapa de batallas luchadas y ganadas, siguiendo el libro, su voz teñida de desprecio condescendiente. Esto es la guerra, sargento, no un juego de salón o una sesión de espiritismo de una adivina. No disparamos a fantasmas en la niebla, disparamos a objetivos que podemos ver, objetivos que podemos confirmar. Otro oficial, el capitán Miller, se inclinó hacia adelante, su voz goteando incredulidad. ¿Propone desperdiciar munición preciosa, sin mencionar nuestros recursos ya escasos y tiempo valioso, en una búsqueda salvaje? Estamos perdiendo hombres ahí fuera, Vance, hombres de verdad, por bombas de verdad. ¿Y usted cree que una bala mágica lo resolverá? ¿Un tiro a través de una pared de sopa de guisantes? Vance, siempre estoico,
Intentó explicar los principios científicos, los factores ambientales, las probabilidades estadísticas que había calculado, la gran cantidad de datos observacionales que había recopilado, pero sus palabras se perdieron en la abrumadora marea de la resistencia institucional. Su idea fue tildada de imprudente, no probada, una desviación peligrosa de recursos que las fuerzas aliadas simplemente no podían permitirse. Iba en contra de todo lo que sabían, todo lo que se les había enseñado, cada lección duramente aprendida de la guerra moderna. La doctrina militar era una bestia rígida e inflexible, forjada en los fuegos de innumerables conflictos, y no tenía cabida para un inconformista que quería disparar a través de una pared de niebla usando lo que sonaba a misticismo. Lo vieron como nada menos que insubordinación, un peligroso coqueteo con la locura que podría socavar la moral y la disciplina en una coyuntura crítica. La idea fue descartada sumariamente, archivada como el desvarío de una mente brillante, pero desquiciada. A Vance se le dijo en términos muy claros que se limitara a lo que sabía, que se centrara en objetivos visibles y que olvidara su disparo prohibido. Pero el sargento Elias Vance no era un hombre fácil de disuadir. El rechazo escoció un sabor amargo en su boca, pero no doblegó a Vance. Si acaso endureció su determinación, forjando su convicción en una creencia inquebrantable. Ahora era un marginado, un paria a los ojos de muchos, su reputación de excentricidad cimentada en locura absoluta. La duda y el ridículo omnipresentes se convirtieron en un compañero constante, un pesado manto que llevaba a diario, aislándolo de la fácil camaradería de su unidad. Sus compañeros soldados, aunque seguían respetando su innegable habilidad con el rifle, a menudo le daban un amplio margen susurrando sobre sus teorías de la niebla y el extraño e intenso brillo en sus ojos. Estaba aislado, incomprendido, a menudo comiendo solo, su mente consumida por el intrincado y enloquecedor problema del enemigo invisible. Sin embargo, a pesar de todo, su convicción se mantuvo inquebrantable, una llama tranquila y terca en la creciente penumbra. Sabía que su teoría era sólida. Había pasado incontables horas observando, calculando, sintetizando. Ahora tenía que demostrarlo, incluso si tenía que hacerlo solo. Pero demostrarlo significaría navegar por un traicionero campo minado de obstáculos prácticos, todo sin una pizca de respaldo oficial. ¿Cómo te preparas para un disparo sin precedentes cuando cada recurso está vigilado, cada pieza de equipo contabilizada, cada movimiento escudriñado? Vance se convirtió en un fantasma dentro de las filas, una sombra que se movía por el campamento, reutilizando, improvisando y rebuscando con una ingeniosidad desesperada. Reunió secretamente equipo especializado, buscando telémetros desechados, modificando el visor de su fiel rifle MI-903 Springfield con filtros improvisados hechos de vidrio óptico recuperado, e incluso experimentando con dispositivos rudimentarios de amplificación de sonido hechos a partir de piezas de radio rescatadas y viejas bocinas de fonógrafo. Su laboratorio era a menudo un rincón aislado y húmedo de una tienda de suministros, una zanja escondida al amparo de la noche o un búnker olvidado donde los únicos testigos eran el susurro de las hojas y la niebla omnipresente. Realizó experimentos clandestinos, disparando a la densa bruma a varias distancias, anotando meticulosamente las sutiles desviaciones de sus proyectiles, el impacto preciso de la humedad en la caída de la bala, la forma en que el sonido se distorsionaba y hacía eco a través del aire pesado. Trazó meticulosamente cómo las inversiones de temperatura podían crear lentes acústicas, doblando las ondas de sonido de maneras inesperadas, y cómo incluso los más mínimos cambios en la presión atmosférica podían alterar sutilmente la trayectoria de vuelo de una bala a distancias extremas. Vance estaba esencialmente construyendo una nueva ciencia de la balística, una adaptada específicamente a las condiciones únicas y traicioneras de la niebla del Valle del Ruhr. Sus cálculos llenaron innumerables cuadernos, garabateados a la tenue luz de un farol escondido, cada ecuación un susurro desafiante contra el coro de la duda. No solo apuntaba a un objetivo, apuntaba a un principio, una prueba de concepto que podría destrozar el dogma prevaleciente.
Los riesgos personales y profesionales que Vance asumió fueron inmensos, una sombra constante que acechaba cada uno de sus movimientos clandestinos. Sabía que si sus experimentos no autorizados eran descubiertos, si sus métodos poco convencionales salían a la luz sin un éxito tangible, se enfrentaba no solo a acciones disciplinarias, sino a un posible consejo de guerra por insubordinación, por despilfarrar recursos y por socavar la propia cadena de mando. En el crisol de la guerra, tales transgresiones se trataban de forma rápida y dura. Podría ser despojado de su rango, encarcelado o incluso dado de baja deshonrosa, su carrera, su reputación y su libertad completamente destruidas. Cada prueba de tiro oculta, cada cálculo nocturno, se realizaba bajo el peso aplastante de esta posible consecuencia. Estaba caminando sobre una cuerda floja tendida sobre un abismo, con las vidas de sus camaradas y su propio futuro pendiendo de un hilo. Sin embargo, el recuerdo de esos observadores invisibles, las crecientes listas de bajas, la desesperación en los ojos de sus compañeros Hayes alimentaron su desafío. No podía quitarse de encima la convicción de que este método prohibido, este disparo imposible, era su única esperanza. Era un hombre poseído, impulsado por una furia desesperada y justificada contra un enemigo que parecía burlarse de ellos desde dentro de su santuario brumoso. Entonces llegó la noche. Una noche como tantas otras, pero profundamente diferente. La niebla había descendido con una venganza, más espesa, más fría y más opresiva que de costumbre, cubriendo el valle en un apagón blanco casi absoluto. La visibilidad era prácticamente nula, incluso para los observadores más experimentados. Los observadores alemanes, envalentonados por las condiciones impenetrables, estaban más activos que nunca. Su parloteo de radio, un zumbido constante y escalofriante en las frecuencias interceptadas, guiando bombardero tras bombardero a las posiciones aliadas. Los informes de bajas ya comenzaban a llegar, cada uno un nuevo puñal de pavor. Un convoy de suministros crítico había sido alcanzado, una batería de artillería silenciada. La desesperación era una presencia tangible en el aire, más pesada que la propia niebla. Fue en este momento de crisis, cuando todas las opciones convencionales se habían agotado, cuando los mandos estaban luchando, que Vance vio su oportunidad. No fue una sanción oficial, fue una ventana, una breve y caótica oportunidad nacida del caos absoluto. Su comandante, el coronel Hayes, frenético y sin soluciones viables, había ordenado a todos los hombres disponibles que registraran el perímetro inmediato, que intentaran localizar cualquier cosa que pudiera darles una ventaja, un gesto desesperado, casi simbólico. Vance, moviéndose como un fantasma, se escabulló del pase de lista general, su corazón latiendo a un ritmo frenético contra sus costillas. Sabía la dirección general de un nido de observadores conocido, un grupo de edificios agrícolas en ruinas que había estado observando durante semanas. Sus débiles, casi imperceptibles señales de radio, una presencia fantasmal en su oído mejorado. Se movió en silencio, su rifle M903 Springfield modificado agarrado con fuerza, la madera gastada fría contra sus manos enguantadas. El aire era pesado, húmedo, con sabor a tierra pulverizada y humo acre y distante. Cada paso fue deliberado. Sus botas apenas perturbaban el suelo mojado. La niebla parecía presionarlo, una entidad viva y que respiraba intentando tragarlo entero. Encontró la posición elegida en una ligera elevación, un sutil promontorio que había explorado meticulosamente semanas antes, sus contornos memorizados en el ojo de su mente. Se tumbó boca abajo, la tierra húmeda filtrándose a través de su uniforme, pero no sintió nada más que una concentración similar a un láser. Su aliento se elevó en el aire frío, disipándose rápidamente en el gris interminable. Ajustó los filtros improvisados de su visor, un artilugio rudimentario de lentes recuperadas y vidrio oscurecido que prometía atravesar parte del resplandor atmosférico, aunque todavía convertía el mundo en un lienzo borroso e indistinto. Activó su rudimentario dispositivo de amplificación de sonido, una serie de componentes de radio reutilizados que ahora canalizaban los débiles susurros del valle
directamente a sus oídos. El mundo se redujo a una sinfonía de sonidos casi imperceptibles. El zumbido distante de un bombardero, el goteo rítmico de humedad de hojas invisibles y luego, más débil pero distinto, el crepitar de una transmisión de radio alemana, seguido de una voz baja y gutural que emitía comandos. Estaba cerca. Vance cerró los ojos por un momento, dejando que sus otros sentidos tomaran el control. Sintió el sutil cambio en el viento, una caricia apenas perceptible contra su mejilla. Imaginó las corrientes invisibles, la densidad de la niebla a diferentes altitudes, la trayectoria precisa que su bala necesitaría seguir. Había ejecutado estos cálculos 1000 veces en su cabeza, un complejo ballet de física e intuición. Abrió los ojos, alineando las miras no en un objetivo visible, sino en un punto en el vacío arremolinado donde sus cálculos, sus instintos y los débiles susurros del enemigo le decían que tenía que estar un observador. Su dedo encontró el gatillo, firme, inquebrantable. La tensión era palpable, una espiral de adrenalina pura que se tensaba en su pecho. Tomó una respiración lenta y profunda, la contuvo y exhaló lentamente. El mundo pareció contener la respiración con él. Entonces, un único crujido casi inaudible de su rifle rompió el silencio opresivo, un sonido rápidamente tragado por la densa niebla. Fue un susurro de desafío, una plegaria lanzada al vacío. El retroceso fue un familiar sobresalto, pero esta vez se sintió diferente, preñado de un destino desconocido. Siguió un silencio inquietante, no el silencio de la niebla, sino una quietud más profunda y profunda. Vance permaneció inmóvil, aguzando el oído, su corazón latiendo con fuerza. ¿Había funcionado? Había sido una misión inútil, una apuesta desesperada que no había producido nada más que una bala desperdiciada. Durante un minuto completo no hubo nada. Luego, un nuevo sonido, débil pero inconfundible, llegó a sus oídos. Un repentino y agudo grito de alarma, seguido de un torrente de voces alemanas guturales y frenéticas, subiendo de tono y volumen, teñidas de confusión y puro pánico. Y entonces el parloteo de la radio, que había sido una presencia constante y ominosa, de repente se quedó en silencio, absoluta, escalofriantemente silencioso. La inquietante calma que siguió al disparo de Vance fue rápidamente destrozada, no por el esperado trueno de la artillería alemana, sino por un creciente crescendo de pánico. Las frenéticas voces alemanas, ahora desprovistas de su anterior escalofriante calma, estallaron en una cacofonía de miedo y confusión. Los oficiales ladraron órdenes, los soldados gritaron preguntas, y luego, tan repentinamente como había comenzado, el parloteo de la radio que había sido la perdición de la existencia aliada en el Valle del Ruhr simplemente cesó. Fue un silencio abrupto y escalofriante, un vacío donde antes había habido una presencia constante e insidiosa. Los observadores alemanes, los ojos invisibles de la Luftwaffe, habían desaparecido. En el plazo de una hora, una atrevida misión de reconocimiento clandestina confirmó lo increíble. 25 observadores de la Luftwaffe, estratégicamente posicionados en el conocido grupo de edificios agrícolas en ruinas, fueron encontrados muertos o heridos de gravedad. Lo imposible había sucedido. El único y prohibido disparo de Vance, disparado al corazón de una niebla impenetrable, no solo había dado en el blanco, sino que había abierto un agujero en la red de inteligencia del enemigo. El efecto inmediato fue nada menos que milagroso. Las implacables incursiones de bombardeo de precisión que habían plagado a las fuerzas aliadas en el Valle del Ruhr cayeron drásticamente. Las bajas, que se habían estado acumulando a un ritmo insostenible, experimentaron una reducción inmediata y bienvenida. La bestia había sido cegada. Las operaciones de la Luftwaffe, antes aterradoramente precisas, se volvieron erráticas, sus bombarderos ahora obligados a navegar por la traicionera niebla sin sus guías terrestres, a menudo fallando objetivos, o peor aún, golpeando sus propias posiciones en la confusión. El escepticismo inicial de los superiores de Vance se disolvió rápidamente en asombro atónito, luego respeto a regañadientes y finalmente una lucha desesperada por comprender. El coronel Hayes,
El mismo oficial que había desestimado a Vance como un loco, ahora estaba ante él, con una mezcla de incredulidad y admiración grabada en su rostro. La técnica antes prohibida de Vance, inicialmente despreciada como imprudente, fue rápidamente estudiada, validada y adaptada. Sus meticulosos cálculos, su comprensión poco ortodoxa de la balística atmosférica y su equipo improvisado se convirtieron en objeto de intenso escrutinio por parte de científicos y estrategas militares. Lo que comenzó como un acto solitario y desafiante, pronto se convirtió en un enfoque nuevo y poco convencional de las tácticas de francotirador y reconocimiento. Otras unidades aliadas, que se enfrentaban a desafíos ambientales similares en diferentes teatros de guerra, comenzaron a implementar variaciones del disparo en la niebla de Vance, convirtiendo lo que antes era una desventaja paralizante en un arma inesperada. El tranquilo inconformista no solo había salvado innumerables vidas, sino que había reescrito fundamentalmente un capítulo en el manual de la guerra moderna. Sin embargo, como suele ser el caso con los verdaderos héroes, el sargento Elias Vance finalmente regresó a la relativa oscuridad. No buscó elogios ni desfiles. Su método, un testimonio de su ingenio individual, se integró en la doctrina militar. Se enseñó a nuevas generaciones de francotiradores y oficiales de inteligencia, pero su historia personal, el tranquilo desafío de un hombre que se atrevió a desafiar lo imposible, se desvaneció lentamente en los anales del heroísmo silencioso. Era un hombre que vio lo que otros no podían ver, que creyó cuando otros dudaron y que actuó cuando otros dudaron. Su legado no se forjó en medallas o grandes pronunciamientos, sino en las historias no contadas de soldados que sobrevivieron porque las bombas dejaron de caer con tanta precisión mortal, porque los ojos del enemigo habían sido cerrados. Fue un testimonio del profundo impacto de la visión poco convencional de un individuo. La historia del sargento Vance resuena mucho más allá de los paisajes marcados por la batalla del Valle del Ruhr, sirviendo como una poderosa reflexión filosófica sobre los temas perdurables de la innovación y el coraje. Subraya la importancia crítica de desafiar las creencias arraigadas, de cuestionar la sabiduría aceptada, especialmente cuando los enfoques convencionales han fallado. ¿Cuántos problemas imposibles en nuestras propias vidas, en nuestras industrias o en nuestras comunidades quedan sin resolver porque no estamos dispuestos a mirar más allá de lo obvio, a desafiar el dogma que dice no se puede hacer? El viaje de Vance es un potente recordatorio del inmenso coraje que se requiere para perseguir ideas radicales frente a un escepticismo abrumador, para mantenerse firme con una convicción que otros tildan de locura. La verdadera innovación, revela, a menudo surge no de las pulidas salas de juntas o las grandes instalaciones de investigación, sino de las circunstancias más desesperadas, de la tranquila desesperación de quienes están en la línea del frente, y de los individuos más improbables que simplemente se niegan a aceptar la derrota. La historia, aprendemos de Vance, no está moldeada únicamente por grandes estrategias o el poder de los ejércitos, sino por los actos tranquilos y desafiantes de aquellos que se atreven a mirar más allá de lo obvio. Es un testimonio de que incluso en la niebla más densa de la guerra, o de hecho, la niebla más densa de cualquier desafío que enfrentemos, una única visión precisa, junto con una convicción inquebrantable, puede iluminar el camino hacia la victoria. Ahora, considere su propia vida. ¿Cuáles son sus disparos prohibidos? ¿Qué ideas poco convencionales podría dudar en perseguir, descartadas por otros o incluso por sus propias dudas internas? Quizás el avance que está buscando, la solución a su problema más persistente, se encuentra justo más allá del pensamiento convencional, esperando a alguien con el coraje de tomar un disparo imposible. No permita que el miedo al ridículo o el peso del dogma le impidan explorar esas posibilidades radicales. El mundo necesita más inconformistas, como el sargento Elias Vance. Si la increíble historia de Vance resonó con usted y cree en el poder del pensamiento poco convencional, por favor, presione el botón me gusta, comparta sus reflexiones en los comentarios a continuación y suscríbase a nuestro canal para obtener más historias de héroes tranquilos que cambiaron el curso de la historia.
Su apoyo nos ayuda a sacar a la luz estas historias olvidadas de ingenio y coraje.